Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy voy a hacer un leñero, que es para depositar leña, obviamente, pero lo voy a hacer de una forma particular, algo que salga un poquito de lo común. Y también les voy a contar algunas cositas por ahí. Así que acompáñenme en este video. Antes que nada, lo que hice fue desarmar los palets y le di una... Bueno, sí. Le pasé una lija. Como tengo unas medidas particulares, acá tengo unas maderas que necesito determinado largo, ya lo van a ver. Y tengo estas otras maderas que voy a hacer otra parte del leñero. Bueno, una vez que tengo estas dos partes armadas de esta manera, voy a cortar unas maderas de unos 40 centímetros más o menos, 40, 42, lo que vean, según como corte la leña en sus lugares. Y con esas maderas lo que voy a hacer es unir toda esta plataforma. Como vieron, le estoy haciendo un corte a unos 5 grados para que esto no quede derecho para arriba, sino que tenga una pequeña inclinación, pero muy pequeña, de 5 grados. Y esto lo voy a pegar de la siguiente manera, respetando el escalón que tiene en la parte de abajo, respetando ese escalón, y voy a utilizar esta madera para que quede al ras. Esa es la idea. Porque acá va a ir la otra madera pegada, ¿verdad? Así que marcamos esta otra parte de acá. Ya marqué la parte del escalón. Ya van a ver. Y ahora aplicaremos. Voy a ponerle pegamento y atornillar esta otra madera arriba. No se preocupen si la madera está un poco torcida, porque con los tornillos que le vamos a poner ahora y el resto de la estructura van a ver que va a quedar bien firme.
Bueno, fuera de cámara lo que hice fue ponerle estos travesaños fijados con tornillos. Y también le corté las maderas que van a ir en los laterales de esta forma, fijados con cola y tornillos también. Bueno, y les agradezco muchísimo a todos los que se han venido sumando a esta propuesta que intentamos hacer cosas con madera. Así que si te gusta hacer cosas con madera, suscríbete al canal, que cada tanto estoy subiendo lo que voy haciendo. Bueno, se podría decir que en este punto ya lo tendríamos terminado, que falta barnizarlo y ya empezar a darle uso. Pero yo en mi caso voy a hacerle una tapa. Acá tengo las maderas ya cortadas. Voy a hacerle una tapa para los días que no lo uso o cuando viene el verano que no lo uso, le voy a poner esa tapa y va a ser un mueble común y silvestre. Como el mueble tiene una forma cónica, digamos así, y yo tengo que hacer la tapa, digamos, le tracé una línea acá y eso me va a permitir, corriendo las maderas estas de este lado, esto me va a permitir que estas partes y otras partes que están por ahí no queden en la tapa, y algunas otras imperfecciones también van a desaparecer. Y esto, como lo traslado para la parte de atrás, bueno, lo voy a poner al borde de la mesa y del lado de abajo me voy a fijar que esta línea sea continua
y ahí sí lo voy a poder, voy a unir las maderas y después le voy a hacer ese primer corte. Y después con las tapas unidas ya voy a poder cortar la otra parte que va. Ahí le puse la línea para abajo y lo puse al borde de la mesa, digamos. Porque ahora sí, lo que voy a hacer es atornillarle estas tablas, más o menos, para mantenerlo fijo y poder cortarlo. Y bueno, a este mueble quiero darle un toque especial, así que lo que voy a hacer es tratar de redondearle un poco los bordes y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar una escofina y le voy a pasar así. Cuidando de no pasarme, así en todo el borde. Y con eso voy a lograr de que tenga un aspecto más redondeado. Por supuesto que además... ¡Opa! Cosas que pasan en el taller. Después de pasar de la escofina, le voy a pasar una lija. Y eso le va a dar el toque que yo estoy buscando para este mueble. Bueno, y acá ya tengo la tapa hecha y voy a preparar el barniz para darle la primer mano. Primero le voy a aplicar el barniz del lado de adentro y después del lado de afuera. Y por último, del lado de arriba, que estoy medio petizo todavía. Y así quedó terminado el leñero. Le hice esta tapa, como pueden ver, que lo único que hice fue atornillarla y encolarla. Esta tapa va a servir para los días de verano, cuando no esté en uso el leñero. Le pongo la tapa y queda como un mueble más. Me gustó el diseño particular que tiene el mueble, porque justamente estaba buscando algo que fuera, que saliera un poco de lo común, que sea algo diferente a lo que siempre hago. En un futuro también voy a hacer otros muebles con otras formas de esas extrañas que hay por ahí. Bueno, la estufa es una estufa de alto rendimiento, aprovecha muchísimo el calor, aprovecha mucho la leña, mucho mejor la leña. Ahora la tengo sin las puertas de metal que lleva acá, tiene un horno también. Al calentar toda esta masa de ladrillos, una vez que se apaga la leña, esto sigue mandando calor y calor por varias horas más.
Así que muchas gracias por ver el video, muchas gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos en un próximo video. Gracias. Hola, Roquito. ¿Te gusta el leñero? ¿Te gusta?